Imagine descubrir los secretos detrás de uno de los libros más impactantes en la historia bíblica, revelados tan vívidamente que sentirá como si estuvieras allí, presenciando cada giro dramático. Lo que estás a punto de leer no es solo una narración, es una invitación para entender cómo el poder, la traición y la fidelidad se entrelazan detrás de escena de un reino al borde de un abismo. Y cuando llegues al final, algo adentro nunca será lo mismo. Todo comienza en el crepúsculo de un imperio. David, el rey que alguna vez fue pastor, guerrero y el hombre llamado, según el corazón de Dios, ahora enfrenta a su mayor enemigo, el tiempo. Su cuerpo, una vez ágil e indomable, ahora se dobla bajo el peso de los años. El frío que lo rodea no es solo del aire helado de la noche, sino de la sombra de la muerte, que se acerca al silencio. Alrededor de los sirvientes observan inquietamente el declive de quien una vez unificó a Israel con espada y oración. El trono sigue siendo tuyo, pero las ambiciones ya se están moviendo en las sombras, como serpientes que esperan el momento adecuado para atacar. La sucesión no se ha anunciado, y esta incertidumbre es el desencadenante de una crisis que puede destruir todo lo que David construyó. En un intento por aliviar el sufrimiento del rey, sus consejeros proponen una solución inesperada: buscar una joven virgen, no satisfacer los deseos, sino para calentar su cuerpo debilitado con cuidado y dedicado. Después de una búsqueda meticulosa de todo Israel, encuentran a Abisage, una joven de belleza rara, originada por el porno. Ella es llevada al palacio, no como una concubina, sino como cuidadora, una presencia que simboliza el final de una época y el comienzo de otro. Mientras David se duerme, somnoliento y débil, el reino se despierta con una batalla silenciosa por el poder. Es en este vacío de autoridad que Adonija, hijo de David con Agib, ve su oportunidad. Hermoso, carismático y nacido poco después de la muerte de Absalón, se considera el heredero natural del trono. Sin esperar la bendición de su padre, toma la iniciativa, reúne autos, caballeros y un séquito de 50 hombres para avanzar frente a él en una demostración de poder que imita a los reyes paganos. No pide permiso, asume el control. Pero Adonías no actúa solo. A su lado están Joab, el experimentado comandante del ejército, y Abiatar, el sacerdote que sirvió a David durante décadas. Juntos representan un pacto peligroso, fuerza militar y autoridad religiosa unidas para coronar a un rey no elegido por Dios. Para consolidar su golpe, Adonías organiza un verdadero banquete en Enrogel, cerca de la piedra Zohelete. Se ofrecen sacrificios, los flujos de vino y los invitados, sus hermanos y los líderes de Judá, celebran como si el trono fuera el suyo. Pero hay ausencias notables: Zadok, el sacerdote legítimo, Benaya, el fiel comandante de la Guardia Real, el profeta Natán, el valiente de David, y, sobre todo, Salomón. Estas omisiones no son accidentales, son un mensaje claro de quién está siendo excluido del futuro de Israel. Natán, el profeta, percibe el peligro y no está en silencio. Él busca a Batseba, madre de Salomón, y le advierte con urgencia: si Adonia triunfa, usted y su hijo serán los primeros en caer. Juntos rastrean un plan audaz. Batseba debe ir a David y recordarle la promesa solemne: Salomón, y no Adonías, sería su sucesor. Mientras habla, Nata entrará para confirmar sus palabras, sellando el destino del reino. Con coraje, Batseba ingresa a los cuartos del rey. David está acostado, mientras lo miraba. Ella se postra ante él y, con palabras sabias y firmes, recuerda la promesa hecha bajo juramento: Salomón debería reinar. Revela el golpe de estado: Adonías ya autoproclamado rey, apoyado por poderosas figuras. Su apelación no es solo una madre, sino de una mujer que sabe que sin medidas inmediatas, ella y su hijo serán considerados traidores. Antes de que ella termine, Nata entra y refuerza cada palabra, preguntándose si David realmente eligió a Adonías como heredera, ya que las personas ya lo aceptan como tal. La nación espera una respuesta. El momento es ahora. Incluso debilitado, David encuentra fuerzas en su autoridad real. Con un juramento solemne al Señor, que lo entregó de tantos peligros, decreta: Salomón será coronado todavía. Ordena que Zadok, Natán y Benaya preparen a la royal mule, establecieran a Salomón y lo llevan a la fuente de Gión. Allí, antes de toda la gente, será ungido. En el sonido de la trompeta, los cielos se ecularán: ¡viva el rey Salomón! Y entonces sucede. Salomón, montado en la mula del rey, símbolo de una transición de piernas.
y bendito, se lleva a la fuente. Zazar que arroja el aceite sagrado en su cabeza, y Jerusalén explota con alegría. Trompetas, rincones, bailes, la tierra parece temblar con la alegría de un nuevo comienzo. Salomón, el hijo de David, elegido por Dios, ahora reina. Mientras tanto, en el banquete de Adonías, la fiesta se convierte en un pánico. El sonido de las celebraciones viene como truenos, y las caras pálidas. Joás, hijo de Abiatar, corre con las noticias: Salomón ya ha sido coronado en una ceremonia pública. No hay duda, el trono tiene un nuevo propietario. El miedo se extiende. Los invitados se levantan y huyen, cada uno a su lado. Adonija, tomada por el terror, corre hacia el altar y se aferra a sus fines, suplicando de misericordia. Es un gesto de desesperación, pero también de esperanza. Salomón, informado de la situación, demuestra la sabiduría que marcaría su reinado: si Adonia demuestra ser leal, no le pasará nada. Pero si conspiró contra mí, no escapará. Por ahora, prevalece la misericordia. Adonias se salva, pero el reino ya tiene un nuevo soberano. Comenzó la era de Salomón. En los últimos suspiros de la vida, David llama a Salomón a una reunión final. No son palabras de ningún padre, sino de un rey que conocía la gloria y la caída, la victoria y el arrepentimiento. Su consejo no es sobre estrategias de guerra o alianzas políticas, sino de algo mucho más profundo: sea fuerte y obedezca los mandamientos del Señor. Camina en sus caminos, mantén sus decretos. Solo entonces tu reinado será firme, y tu descenso permanecerá en el trono de Israel. El trono no está sostenido por espadas o intriga, sino por la fidelidad a Dios. Pero David también sabe que la justicia no puede ser ignorada. Hay cuentas para acertar, heridas que no pueden estar abiertas. Menciona a Joab, el comandante que, a pesar de años de lealtad, puso sus manos con sangre inocente: el asesinato de Abner y Amaasa en tiempos de paz. No es una venganza que David pregunta, pero la justicia midió: Salomón debe actuar sabiamente, asegurando que la traición no quede impune. Luego recuerda a los hijos de Barzilai, el gileadita, que demostró lealtad increíble durante la rebelión del Absalón. Deben ser honrados, recibidos en la mesa del rey. La gratitud también es parte del legado de un gran gobernante. Finalmente, está Simei. Durante la fuga de David, cuando Absalón tomó el trono, lo intimidé, lo maldecí públicamente, arrojando piedras y palabras de odio. David lo perdonó en ese momento, pero no lo olvidó. Ahora, al final de su vida, deja en manos de Salomón la responsabilidad de observar a ese hombre. La justicia no puede dormir para siempre. Y con estas palabras, el más grande rey de Israel cierra los ojos, dejando atrás un reino dividido entre sombras y promesas, y un hijo que debería elegir entre la sabiduría de Dios y los juegos del poder. La historia de Salomón apenas comenzaba. Y el tuyo también puede cambiar de hoy. Es la verdadera madre. Y así, con un solo gesto, Salomón revela no solo la sabiduría que Dios le había dado, sino la profundidad de un discernimiento que va más allá de las leyes y palabras. La gente, asombrada, reconoce en ese momento que no se enfrentaban a un rey simple, sino un hombre interpretado por su propia justicia divina. La noticia del juicio se propaga como fuego a través de Jerusalén, y el miedo a Salomón crece en todos los corazones: no el miedo que esclaviza, sino a quien nace del respeto por la autoridad que puede distinguir entre el bien y el mal. Ahora el reino era firme. Las sombras del pasado habían sido barridas, restaurada la justicia, y la sabiduría de Salomón brillaba como un faro sobre Israel. Pero la verdadera prueba de un reinado no es solo juzgar con equidad, sino construir algo que trasciende su propio tiempo. Y Salomón lo sabía. Su siguiente paso no solo sería gobernar, sino levantar un legado que habló de Dios a las generaciones futuras. Los preparativos para el templo comienzan. No como un capricho de un rey, sino como el cumplimiento de una promesa hecha a David décadas antes. Madera de cedro del Líbano, oro de los confines de la tierra, con piedras talladas con precisión. Cada detalle fue un acto de adoración incluso antes de que se basara la primera piedra. Salomón no construyó un solo edificio, levantó un símbolo del pacto entre Dios y su pueblo. Y a medida que las paredes se alzaban, el corazón del rey debería permanecer tan irrompible como las columnas de bronce que apoyarían al santuario. Pero la sabiduría, por brillante que sea, no es una armadura contra los 10. Poder del poder.
Y aquí es donde la historia de Salomón da un giro que pocos esperarían. El hombre que pidió discernimiento para gobernar a la gente comenzaría gradualmente a gobernar su propio corazón, o dejarlo gobernado por otra fuerza. Las alianzas políticas que fortalecieron el reino trajeron consigo a mujeres extranjeras y con ellos dioses extraños. Cada matrimonio era un tratado, cada tratado, una semilla plantada en un suelo peligroso. En principios, eran pequeñas concesiones, un altar aquí, un sacrificio allí, gestos para mantener la paz. Pero el corazón humano no negocia con la mitad de la mitad. Lo que comienza como tolerancia pronto se convierte en adoración. Y el Dios que había hablado con Salomón en un sueño, que le había dado sabiduría más allá de todos los reyes de la tierra, ahora observado en silencio mientras su templo se elevaba junto a los santuarios dedicados a Aserá, Moloch, nos damos cuenta. La misma mano que había dividido al niño con justicia ahora se extendió para bendecir a los ídolos de piedra. Dios no permanece en silencio para siempre. 2 veces le había aparecido a Salomón, el primero, para otorgar, el segundo, para advertir. Si te desvías de mí, si sirves a otros dioses, desgarraré el reino de ti y se lo daré a tu siervo. Las palabras resonaron como un trueno lejano, pero Salomón, en su creciente confianza en su autoconciencia, puede haberlas escuchado como un murmullo. Después de todo, él era el rey más sabio, el constructor del templo, el hombre cuya fama cruzó los mares. ¿Quién se atrevería a desafiar tu reinado? Pero la historia no está escrita solo con oro y cedro. También está tejido con cables de arrogancia, deseos antinaturales, promesas rotas. Y cuando Salomón cierra por última vez sus ojos, dejando atrás un reino dividido y un templo que pronto sería profanado, nos damos cuenta de que incluso la mayor sabiduría puede verse eclipsada por la sombra de su propia grandeza. El legado de Salomón nos enseña que la verdadera sabiduría no está acumulando el conocimiento, sino en elegir todos los días a quienes serviremos. Porque un corazón dividido no puede apoyar un reino, no un destino. Y la pregunta que hace eco a través de los siglos es la misma: ¿qué harás con la sabiduría que te dio? Prometo que selló no solo el trabajo de las manos, sino el destino de una nación. Si caminas en mis caminos, manteniendo mis estatutos y mis mandamientos, mientras David caminó, tu padre, entonces confirmaré la palabra de que le dije, no te faltarán a los sucesores en el trono de Israel. Era más que una garantía, era un pacto. Dios no solo estaba observando la construcción de un edificio, estaba tejiendo, a través de Salomón, la historia de un pueblo llamado a ser ligero. Cada rayo de cedro, cada piedra pulida, cada detalle esculpido en las paredes del santuario fue un testimonio silencioso. La fidelidad de Dios no depende de los hombres, pero elige revelarse a través de quienes lo buscan con integridad. Y Salomón entendió. No era suficiente erigir un templo de oro y mármol si el corazón de la nación todavía estaba dividido. Por lo tanto, mientras las manos trabajaban en las piedras, el rey trabajó en el espíritu de la gente. Los sacrificios no cesaron durante los 7 años de construcción. El incienso aumentó de los altares temporales, como un recordatorio de que la verdadera adoración no espera paredes perfectas, nace de un corazón roto. Los levitas cantaron, los sacerdotes ministraron, y la gente, incluso en el polvo y el sudor, vio el cielo inclinarse sobre Jerusalén. Pero la grandeza del proyecto no estaba solo en su escala. Fue en lo que él representó, un Dios que quiere habitar entre los hombres. Ya no en una tienda de campaña que se mueve con el viento, ya no en un toro que viaja de batalla a batalla, sino en un lugar fijo, donde las generaciones podrían venir, arrodillarse y decir, aquí, el Santo de Israel eligió vivir. Fue la respuesta definitiva a la pregunta que resonó del Éxodo: ¿habrá un Dios tan cerca como el Señor nuestro Dios, cada vez que lo invocemos? Y cuando, finalmente, el templo estaba listo, con sus brillantes columnas de bronce, su lugar más sagrado cubierto de oro puro, sus alas de madera oliva que extiende las alas sobre el arca, incluso los trabajadores cansados deben haber sentido un escalofrío. No era solo una obra maestra de ingeniería. Era el cielo tocando la tierra. Salomón luego llama a todos los Israel, los ancianos, las tribus, los jefes de las familias. Una asamblea como no se ha visto desde los días de Moisés. Y allí, ante la multitud que llenó las atrios, el rey se arrodilla, las manos extendidas al cielos y llorar. Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, en el cielo hacia arriba o en la tierra debajo. Has cumplido con tu mano lo que has prometido a David, mi padre. Ahora,
oh Señor, Dios de Israel, mantén a tu siervo David, mi padre, que has prometido, diciendo, no te perderás la trono de Israel. Y luego, como si el cielo mismo no pudiera contener su respuesta, la gloria del Señor llenó el templo. Tal nube que los sacerdotes no podían ponerse de pie. El fuego cayó, consumiendo los sacrificios. Y la gente, postrada con su rostro en la tierra, sabía, Dios estaba allí. No como invitado, sino como rey. No como un símbolo, sino como presencia. Este no era solo el colmo del reinado de Salomón. Era el momento en que Israel entendió una vez y, a pesar de que la verdadera sabiduría no está gobernando a las naciones, ni para acumular riquezas, ni siquiera para construir monumentos. Es al reconocer que en el centro de todo, el trono, el templo, de la historia, el que le da sentido a cada piedra, con cada elección, con cada vida debe ser. Y la pregunta, una vez más, resuena a lo largo de los siglos, ahora con aún más urgencia. Si Dios vivía entre hombres de piedra y madera, ¿qué no haría en el templo vivo de un corazón entregado? La promesa no era mera formalidad, era un pacto sellado con fuego. Una alianza que requería más que piedra y oro, requería un corazón. Si caminas en mis estatutos, la voz divina resonó como un desafío y esperanza. No fue suficiente para levantar paredes, era necesario levantar vidas. El templo, en toda su gloria, no era un trofeo, sino una prueba. La presencia de Dios no sería un privilegio automático, sino una respuesta a la fidelidad de un pueblo. Cada columna de cedro, cada hoja dorada, cada detalle esculpido era un recordatorio silencioso. La santidad del lugar dependía de la santidad de los que lo frecuentaban. Y así, después de 7 años de trabajo incansable, donde cada martillo era una oración y cada articulación de piedra, un acto de adoración, el templo estaba listo. Pero no hubo fanfarria, ni aplausos. Un silencio tan profundo que parecía contener el aliento de la creación. El oro brillaba, Sider exhaló su aroma, y los hombres detenidos sabían, su trabajo había terminado. Pero el trabajo de Dios apenas comenzaba. La estructura se levantó, pero el verdadero milagro aún vendría, cuando el cielo bajó para vivir entre ellos. Mientras el templo esperaba su consagración, Salomón dirigió su atención a otra construcción, no menos simbólica, pero de naturaleza distinta. 13 años, casi el doble del tiempo dedicado al santuario, se dedicaron a su palacio real. No porque el trono fuera más importante que el altar, sino porque la complejidad de un reino requería más que un lugar de culto, requería un centro de gobierno, justicia y diplomacia. Y Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, entendió que incluso los corredores del poder deberían reflejar el orden divino. El complejo real fue una declaración en piedra y cedro. El Salón del Líbano, con sus 45 columnas imponentes, no era solo una habitación. Era un manifiesto de grandeza, donde las naciones vecinas verían que Israel ya no era un pueblo nómada, sino una monarquía establecida por la mano de Dios. Cada haz, cada muesca, cada detalle de oro hablaba de un reino que no dependía solo de las espadas, sino la justicia. Y fue allí, en el Judgment Hall, cubrió la misma madera que perfumó el templo, que Salomón estaba sentado para decidir las causas de la gente. No era ningún juez, era el rey ungido, cuyo discernimiento vino de los cielos, donde el equilibrio no es para los pobres ni los poderosos, sino solo para la verdad. Incluso la casa construida para la hija de Faraón, su esposa extranjera, era un gesto calculado. No era solo la hospitalidad, fue estrategia. Un recordatorio de que las alianzas políticas, cuando están bien tejidas, podrían servir a los propósitos de Dios. Salomón sabía que un reino no es sostenido solo por milagros, también requiere sabiduría terrenal, diplomacia y la capacidad de transformar incluso las piedras en pasos para la gloria divina. Pero de todos los artesanos, uno se destacó, Hiram de Tire. No es un rey, no un general, sino un hombre cuyas manos fueron guiadas por una habilidad casi sobrenatural. Hijo de un israelita y un trío, llevó la fusión de dos mundos, y en sus obras la marca de lo divino. El bronce, debajo de sus dedos, no era solo metal, se convirtió en arte, utilidad, adoración. Los pilares Jac, Wim y Boaz, las cuencas, los altares. Todo salió de sus manos como si fueran extensiones de la propia voluntad de Dios. Salomón lo eligió no por casualidad, sino porque reconoció en él el mismo espíritu que había llenado a Bezalel en el desierto, la capacidad de transformar lo común en lo sagrado. Cuando todo estaba listo,
cuando cada utensilio estaba pulido y cada pieza colocada en su lugar, Salomón tenía lo que David había consagrado: plata, oro, buques sagrados, tesoros que no debían estar ocultos sino ofrecidos. El templo ahora ya no era un edificio vacío. Era una segura esperando la joya más preciosa, la presencia de lo más alto. Y luego llegó el día Etanim, el séptimo mes, cuando el aire ya anunció el cambio de estaciones y la gente subió a Jerusalén como una sola alma. No fue una procesión, fue una peregrinación del corazón. Los sacerdotes, con manos temblorosas de reverencia, levantaron el arca del pacto, no como un objeto, sino como el centro mismo de la historia de Israel. La tienda de la congregación, que había protegido tanto tiempo la gloria de Dios, ahora ha dado su lugar al templo de piedra. Los levitas marcharon, la gente siguió, y el silencio solo fue roto por el sonido de los sacrificios, bueyes y ovejas en un número tan grande que los registros no pudieron contenerlos. No era un banquete, era un holocausto de gratitud. Cuando el arca se colocó en el Santo de los Santos, entre los querubines del oro que se inclinó como guardianes eternos, sucedió algo que ningún arquitecto podría planear. Una nube, no de incienso, no de humo, sino de gloria, llenó el templo. La misma nube que había guiado a Israel en el desierto, que folla sobre el Sinaí, ahora descendía para quedarse. Los sacerdotes se retiraron, no por miedo, sino por reverencia. El lugar que habían construido ya no les pertenecía, pertenecía a Dios. Y Salomón, de rodillas ante el altar, entendió: ningún templo, por muy magnífico, podría contener al que apoya los cielos. Pero allí, en ese momento, el cielo y la tierra se besaron. Su oración no fue un discurso, fue un grito. Le pedí a Dios que escuchara, perdonara, que restaurara, no por las piedras, sino por las personas que, frágiles y pecadores, aún se atreven a acercarse. No le complació un edificio, sino por una relación, que este lugar era, para siempre, el punto donde la misericordia divina encontró la necesidad humana. Y cuando terminó, cuando las últimas palabras aumentaron como incienso, la gente sabía: Dios había respondido incluso antes de que lo preguntaran. Los sacrificios que siguieron: 22,000 bueyes, 120,000 ovejas, no debían impresionar, sino celebrar. El altar no podía comportarse tanta oferta, así como el corazón humano no puede contener tan gracia. Pero allí, entre el fuego y el humo, se ha registrado una verdad para siempre: cuando Dios elige vivir, ni siquiera el cielo es un límite. El patio interno fue consagrado no tan mero espacio ritual, sino como el umbral donde se encontrarían el cielo y la tierra. 14 días de celebración, 7 por dedicación, 7 para pura alegría, convirtieron a Jerusalén en el centro del mundo. Desde Ramate, hacia el norte, hasta el río egipcio, una multitud convergió como olas llamadas por la marea divina. No fue solo una ceremonia, era el renacimiento de una nación. Cuando Salomón se despidió de la gente, no fue con un protocolo a Dios, sino con una bendición que resonó como una promesa: ve en paz, porque el Señor hizo lo que él prometió. Cada familia regresó a casa llevando más que recuerdos. Hizo la certeza de que Dios había sellado su nombre sobre Israel. El templo no era como un monumento de piedra, pero como testamento vivo, la gloria había descendido. El trono era firme y la gente, por primera vez en generaciones, respiró la plenitud de ser elegido. Pero cuando el último himno se quedó en silencio y el humo de los altares se disolvió en el horizonte, ocurrió algo más profundo que el oro o el mármol. No en los pasillos abarrotados, ni antes de las multitudes estáticas, sino en el silencio sagrado donde solo Dios y un rey podían encontrarse. Por segunda vez, el Señor reveló a Salomón. No en sueños ambiguos, como en Gibeo, sino con claridad que cortó como espada: escuché tu oración. Las palabras divinas no fueron una respuesta genérica, eran un sello eterno en esas piedras. Santifiqué esta casa para poner mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán aquí todos los días. Imagine, el Dios que habita la eternidad elige arreglar su mirada en un lugar hecho por manos humanas. El templo ya no era un símbolo para convertirse. Dirección, y cada columna, cada oro entraba en las paredes, pulsado con la presencia de lo más alto. Pero la promesa, oh, la promesa, vino con un peso. Si caminas delante de mí como David, tu padre, con integridad de corazón y justicia. No fue una bendición automática, ni un privilegio heredado. Era un pacto,
la fidelidad del rey determinaría el destino del reino. La advertencia que siguió no fue un murmullo, sino un trueno: si te apartas de mí, si sirves a otros dioses, cortaré a Israel de la tierra que le di, y esta casa, que santificé, será un asombro entre las naciones. Las palabras sonaban como martilladas en bronce: la gloria que descendió podría retirarse. El templo, por sublime, no era un amuleto contra la infidelidad. Dios no se contentaría con rituales vacíos o belleza arquitectónica si el corazón de la gente, y el rey, se desviaran. Y luego, como para demostrar que la bendición y la advertencia caminaron juntos, Salomón volvió los ojos al mar. En Esioneber, cerca de Elate, una flota tomó forma. Llamantes barcos, tripulados por Irao Salers, cigados a Ofir, tierra dorada y misterios, y regresaron con 420 talentos del metal precioso, riqueza que palidecería imperios. Pero el verdadero tesoro no estaba en los sótanos de los barcos. Fue en las palabras que Dios había grabado al comienzo de ese capítulo: si cuelgas delante de mí. La riqueza material fue el eco de la bendición espiritual, la advertencia, su sombra inseparable. El futuro de Israel no dependía del oro de Ofir, sino de la elección de un hombre: obedecer o alejarse. Mientras tanto, además de los bordes, creció un murmullo. Las caravanas que cruzaron los desiertos y las montañas llevaban noticias de un rey como ningún otro. No solo por su poder, sino por una sabiduría que parecía brotar de otra dimensión. Los rumores llegaron a un reino lejano, envuelto en el misterio de las especias y el oro, Sabbat. Y allí, una mujer, reina, estratega, incansable en busca de conocimiento, decidió que había escuchado lo suficiente. Los informes no fueron suficientes, ella necesitaba ver. La reina del sábado no fue un tema, sino como juez. Trajo con el rompecabezas capaces de confundir a los sabios de la tierra, preguntas que descubrirían cualquier fraude. Y cuando llegó a Jerusalén, no era tímidamente, sino con una caravana que eclipsaba el sol, camellos cargados de oro, piedras que brillaban como estrellas caídas, especias cuyo aroma hizo los desiertos cruzados. Salomón no la recibió, no como monarca, recibe un tributo, pero como sabio recibe un desafío. Ella se estableció ante él y lanzó sus preguntas, una tras otra, como Eros contra un escudo. Y el rey respondió. No con dudas, no con palabras, sino con claridad que sólo podía provenir de quien había bebido de la fuente de la sabiduría divina. Cada rompecabezas desentrañado, cada duda disuelta, hasta que la reina, solía dominar con el intelecto, sintió algo raro: asombro. No fue solo la sabiduría de Salomón la que la impresionó. Fue todo. La orden impecable de los sirvientes, la majestad del palacio sin ostentación, la ofrenda quemada que se elevó al cielo como perfume, la misma atmósfera de Jerusalén, como si el cielo hubiera extendido su mano sobre la ciudad y formado de acuerdo con su patrón. Y luego confesó, con su voz rota por Apocalipsis: era cierto lo que escuché en mi tierra, pero ni siquiera me dijeron la mitad. No fue una exageración de comerciantes o leyendas de viajes, era la realidad de un Dios que había elegido habitar entre los hombres. Ella presentó a Salomón 120 talentos de oro, una fortuna que sacudiría las economías. Pero el rey no regresó con los cálculos. Le dio más de lo que pidió, porque la verdadera riqueza no se mide en los lingotes, sino en el testimonio. Cuando la reina se fue, ella lideró especias que nunca volverían a ser tanta abundancia a Jerusalén. Pero tomó algo más grande, la certeza de que en Israel el cielo tenía curvado para tocar la tierra. Y luego, como un corte abrupto en el tapiz de la historia, el texto nos muestra la vida diaria de Salomón. ¿Y qué vemos? Un hombre que, en teoría, tenía todo. El oro que llegó anualmente, solo el oro, era tan abundante que los escudos del palacio estaban cubiertos de metal, ¿y la plata? La plata se consideraba sin valor como una piedra común. Pero aquí está la paradoja: cuanto más brillaba el reino, más pesada se volvía la advertencia de Dios. La riqueza no era el problema, el peligro era olvidar de dónde vino. Salomón había construido un imperio donde la sabiduría y la opulencia caminaron hacia el lado. Pero la historia ya nos ha enseñado, incluso los reyes más sabios pueden tropezar cuando el corazón se desvía. Y la desviación casi siempre comienza con un pequeño paso, lejos de los ojos de Dios. El oro que fluyó a las arcas de Salomón no se midió en bolsas, sino en ríos: 666 talentos al año. Una cifra que sonaba más como un presagio que como un registro contable.
Cada pieza forjada bajo sus órdenes había un grito de poder, escudos brillantes como espejos del sol, un trono de marfil y oro que desafió la imaginación, los leones tallados como centinelas de un imperio que parecía eterno. La casa del bosque del Líbano no era un palacio, era un monumento a la opulencia, donde incluso los utensilios más simples brillaban con el metal que una vez simbolizaba la divinidad. ¿La plata? Se había convertido en un mero adorno, tan común como las piedras bajo los pies de los sirvientes. Jerusalén se había convertido en el ombligo del mundo. Cada 3 años, las flotas regresaban cargadas de tesoros que hacían brillar sus ojos, Ofir Gold, marfil de la espalda lejana, animales exóticos que parecían fuera de los sueños. Los reyes y los sabios fluyeron como peregrinos, no para adorar a Dios, sino para contemplar la gloria de un hombre. Nadie igualó a Salomón, dijeron las crónicas. Y era cierto, en la riqueza, en sabiduría, en influencia. Pero la historia no solo está escrita con oro y alabanzas. También teje con hilos invisibles, aquellos que se rompen cuando el corazón se aleja de lo eterno. ¿Por qué un trono sin un corazón fiel? ¿Qué es un imperio si su base ya está agrietada? Salomón, el rey que había pedido sabiduría para gobernar, ahora también gobernó los deseos que lo gobernaban. Las mujeres de las naciones prohibidas, moabitas, amonitas, sisonies, tienen en su palacio no como invitados, sino como propietarios de su alma. 700 esposas, 300 concubinas, un harén que no era un símbolo de poder sino de rendición. Cada uno de ellos trajo consigo no solo perfumes y joyas, sino a dioses extraños, ídolos sedientos de adoración. Astarote, con sus rituales de fertilidad y sangre, Moloque, cuyo altar devoró a los niños, quien el dios de la vergüenza. Y Salomón, los sabios, los alinidos, los altares en las colinas que rodean Jerusalén, el mismo hombre que una vez había dedicado el templo al Dios vivo. No fue una caída abrupta. Fue la erosión silenciosa de un corazón que, deja caer la gota, intercambió adoración por tolerancia, fidelidad por conveniencia. Dios vio. Dios siempre ve. Y cuando el más alto es indigno, hasta que los cielos temblé. La oración vino como un furtivo, te rasgaré el reino y se la daré a tu sirviente. No en los días de Salomón, debido a David, debido a la promesa, sino en los días de su hijo. Una tribu permanecería, como una en ver debajo de las cenizas, para que el linaje del Mesías no saldría. ¿Pero el resto? Sería arrancado. Y luego, como un eco de desobediencia, surgieron los enemigos. Hadad, la edomita, creada en el odio y la sombra de Egipto, regresó para morder la mano una vez expulsada. Rezim, el sirio, convirtió a Albaricoque en una columna vertebral atascada en el flanco de Israel. Pero el golpe más cruel vendría desde dentro, Jeroboam el efraimita, el fiel servidor que se convertiría en el instrumento de la división. Una reunión en el campo, una cubierta desgarrada en 12 piezas, 10 de ellas entregadas en sus manos. Tomarás 10 tribus para ti, dijo el profeta. El reino se rompería como un pan, el norte a Jeroboam, el sur del heredero a Salomón. La unidad, que había sido el milagro de David, colapsaría a través del pecado de su hijo. Salomón intentó matar a Jeroboam. Pero, ¿cómo mata el juicio de Dios? El criado huyó a Egipto, y el rey estaba solo con su legado. 40 años de reinado, 40 años de gloria y error. Cuando su cuerpo fue depositado en la ciudad de David, el trono ya no era el mismo. Roboam, su hijo, heredaría un reino, pero también una fractura. Y ahora, en Sechem, donde la gente se había reunido para coronar al nuevo rey, el aire no estaba cargado de incienso, sino de revuelta. Las cargas de Salomón habían aplastado la parte posterior de la gente. Impuestos, trabajo forzado, el peso de un imperio que brilló en el mundo, pero ahogó a sus propios hijos. No pidieron un rey. Pidió alivio. Y Roboam, insegura entre el concilio de ancianos y la arrogancia de los jóvenes, estaba a punto de decidir no solo su destino, sino el de una nación. Porque un trono heredado no es un trono garantizado. Y las elecciones de un hombre, incluso las de un rey, tienen consecuencias que hacen eco de generaciones. El destino no te advierte antes de llamar a la puerta. Y cuando llegó, llegó. Esfarfet con lástima, con la máscara de un hombre que dijo que sirviera al mismo Dios. El antiguo profeta de Betel no era un ajeno a las voces celestiales, pero esa tarde, decidió escuchar el suyo. Tu mentira no fue un resbalón,
Era una trampa tejida con palabras que sonaban como la unción, pero olía a desobediencia. Y el hombre de Dios, que se había enfrentado a un rey con la autoridad del cielo, ahora dudó ante una pareja, una igual que extendió su mano con una invitación que Dios nunca había dado. Era el momento en que el hambre del alma se disfraza de hospitalidad. El pan roto en la mesa del engaño no selló una comunión, sino una condena. Porque la desobediencia no necesita ser resonante para ser fatal, un paso fuera del camino. Un sí donde Dios dijo que no y cuando la voz del Señor resonó nuevamente. Esta vez a través de la boca del que había traicionado la verdad, no había apelación. Porque era rebelde, la oración cayó como una lápida incluso antes de que el cuerpo tocara el piso. El león no rugió. No hubo lucha, ni sangre derramada en furia. La bestia actuó como un ejecutor silencioso, cumpliendo un veredicto ya escrito en el cielo. El cuerpo del profeta macía intacto, preservado como un testimonio mudo de una lección que Israel insistentemente se negó a aprender. La santidad de Dios no se negocia. El burro, inamovible, miró el vacío, como si supiera eso, entre el polvo y el solo algo mucho más grande que un hombre había muerto. El antiguo profeta, ahora devastado por el peso de sus propias acciones, corre hacia el lugar. No hay gritos, ni excusas que puedan deshacer la hazaña. Recoge su cuerpo con manos temblorosas, ya que no lleva un muerto, sino el peso de una advertencia divina. ¡Oh, mi hermano! El lamento resuena, pero es tarde. La tumba que debería albergar sus propios huesos ahora mantiene el precio de la desobediencia de los demás. Una amarga ironía, el hombre que mintió enterra al hombre que creía en la mentira. Mientras tanto, en Samaria, Jeroboam no está sacudido. La señal en el altar, el brazo paralizado, la curación milagrosa, a partir de eso, rompe su terquedad. Vio de cerca el poder de Dios, pero prefería la ilusión del control. Los terneros dorados todavía están en pie, los sacerdotes espurios aún queman incienso, y la gente, sed de una fe que no requiere arrepentimiento, continúa. La idolatría no es solo una desviación, es una adicción. Y como toda adicción, esclavo de aquellos que deberían liberarse. Pero la historia no termina ahí. Porque cuando Dios habla, sus palabras no regresan vacías, incluso eso lleva siglos para cumplir. El altar estaba atado en Betel no era solo una advertencia a Jeroboam. Era un presagio. Se había lanzado un nombre al futuro como una piedra arrojada a aguas de pie, Josia. Un niño aún no nació, un rey que vendría con fuego en sus ojos y una misión en sus labios. No sabría a ese profeta anónimo, ni vería al león que mantuvo su cuerpo. Pero un día, siglos después, sus pasos resonarían sobre esas mismas cenizas. Y el juicio que comenzó con una grieta de oro terminaría en llamas. Jeroboam podría haber sido el hombre que unió a Israel bajo la bendición de Dios. En cambio, eligió ser quien los dividió, no solo en territorio, sino también en la fe. Y mientras el reino del norte se hundía cada vez más en la apostasía, una verdad permaneció inquebrantable. Dios no abandona sus promesas, pero tampoco los ahorra a los que los profanan. La división fue castigo. La idolatría, la trampa. ¿Y el león acecha en el camino? Un recordatorio de que en la junta divina, cada movimiento tiene un costo, y la desobediencia siempre cobra su precio en la sangre. Era el final de una dinastía construida sobre mentiras y sangre. Nadabe, heredero de un legado maldito, no solo repitió los errores de su padre, los profundizó, como si la insolencia fuera hereditaria. 2 años. Solo 2 años fueron suficientes para sellar su destino. Porque un hombre elige pisar las cenizas de la advertencia divina, el fuego que lo consume no lleva mucho tiempo. Y llegó en forma de Baasa, un hombre de Isacar, cuyas manos no se sacudieron al empuñar la espada de traición. Mientras Nadab y todo Israel asediaron a Gibetom, la ciudad de los filisteos, Baasa lo golpeó, no en la batalla, sino en la emboscada, con la frialdad de quien sabe que el cielo ya ha decretado la caída. El rey murió allí mismo, entre los gritos de sus soldados y el eco de una profecía que su padre había ignorado. Y el golpe no se detuvo allí. Baasa no estaba contento de tomar el trono, exterminó toda la casa de Jeroboam, cumpliendo con la última sílaba de la sentencia anunciada por Ahías. No hubo misericordia, no hubo escape. Los perros lamieron la sangre de los que cayeron en las calles, y los pájaros del cielo estaban festejados con los cuerpos abandonados en el campo. Era el final exacto que Dios había prometido,
una purga tan completa que ni siquiera el nombre de Jeroboam permanecería como una bendición, pero como una advertencia registrada en fuego en la memoria de Israel. Baasa, ahora king, podría haber aprendido del espectáculo de terror que había realizado. Podría haber visto, en los escombros de la dinastía que volcó, la advertencia de que ningún trono aguanta cuando se erige sobre la rebelión contra Dios. Pero la historia se repite a los sordos del corazón. No solo mantuvo los terneros dorados en Betel y Den, los fortaleció, como si la idolatría fuera un incendio que, una vez iluminado, solo podía apacigarse con más madera. Y así, Israel continuó su inmersión, cada rey más ciego que el anterior, cada generación más endurecida que la última. Mientras tanto, en Judá, Asa brillaba como una antorcha solitaria en la oscuridad. Su reinado no era perfecto, los UPS todavía se levantaban, tercos, en las colinas, pero su corazón era recto. No solo eliminó a los ídolos, destruyó los símbolos del poder idólatra dentro de su propia casa, demostrando que la lealtad a Dios requiere cortar las raíces más profundas de la corrupción. Cuando su abuela Maaca se atrevió a erigir un puesto sagrado para Aserá, Asa no dudó, llamó su imagen, la quemó en el valle de Cedrum y depuso el título de su madre de la reina. Fue un acto de guerra espiritual, y el Señor lo honró con paz. Pero la paz de Asa no era la ausencia de lucha, sino la certeza que Dios luchó por él. Cuando Baasa, rey de Israel, se atrevió a fortalecer a Ramá, amenazando a Judá estrangulando en su propio territorio, Asa no recurrió a alianzas humanas. Se volvió hacia el Señor. Con manos vacías, pero su corazón lleno de fe, rezó: Él nos ayuda, oh Señor nuestro Dios, porque confiamos en ti. Y Dios respondió: no con un ejército, sino con una palabra, escucharte. El profeta Hanani trajo el mensaje divino: Baasa se retiraría y Ramá sería abandonado. Más que eso, los tesoros del palacio Baasa serían saqueados, y sus ciudades se quemaron. Era una prueba de que cuando un hombre se dobla solo a Dios, incluso los reyes enemigos se inclinan ante su decreto. Pero incluso el Ala, en sus últimos años, ha tropezado. Cuando Baasa, el rey de Siria, amenazó con invadir, el corazón que anteriormente confiaba solo en el Señor ahora temblaba. En lugar de buscar a Dios, Asa vació los tesoros del templo para sobornar a Ben-Hadad, rey de Aram. El plan funcionó, pero la victoria fue amarga. Hanani, el mismo profeta que había anunciado previamente la liberación, ahora trajo desaprobación, porque confías en el rey de Siria y no confió en el Señor tu Dios, por lo que el rey del rey de Siria escapó de tu mano. La lección fue clara: la fe que comienza en Dios no puede terminar en los brazos de los hombres. Y así, la historia de dos reinos siguió su curso, un hundimiento en la apostasía, otro luchando para no ahogarse. En Israel, Baasa reinó 24 años, pero su fin sería tan violento como el de Jeroboam. En Judá Asa, a pesar de su error, aún sería recordado como un rey que buscaba al Señor. Porque en el gran tablero donde Dios mueve las piezas, la diferencia entre bendición y maldición no está en el tamaño de los ejércitos, sino hacia el corazón. Y mientras Israel corrió hacia el abismo, Judá, incluso tropezada, tuvo una oportunidad. No por mérito, sino porque la promesa hecha a David no dependía de la fidelidad de sus hijos, sino de la fidelidad de aquel que juró: nunca me faltaré a los sucesores delante de mí. Era una gracia peligrosa, porque podría interpretarse como una licencia. Pero también fue el último ancla antes del naufragio. No tengo pan de pan, hay un puñado de harina en la sartén y un poco de aceite de oliva en el cilindro. Estoy reuniendo 2 piezas de leña para preparar esta última comida para mí y mi hijo. Comeremos, y luego, moriremos. Palabras secas, como el suelo agrietado por la sequía. Una confesión de desesperación que no esperaba respuesta, solo un adiós silencioso de la vida. Pero Ilaiche no se retira. No hay piedad barata en tus ojos, no hay promesas vacías. Solo un orden que suena como un desafío para el cielo mismo: no tengas miedo. Lo hagas, hazlo, pero haz que primero me sea un pequeño pastel y traiga, entonces lo hagas a ti y a tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la sartén de la sartén no terminará, y el aceite de oliva no se perderá hasta que el día del Señor da lluvia en la tierra. Un requisito absurdo. Una prueba de fe en medio de nada. La viuda podría haberse reído, podría haberse maldecido, podría haberle dado la espalda a ese extraño que pidió la pequeña izquierda. Pero algo en la voz de Ilaiche, tal vez la misma autoridad que dejó secar el ribeiro,
que hizo que los cuervos obedezcan, se detuvo. Ella obedece. Y en el gesto de entrega del último pan, el milagro se repite, la harina no disminuye. El aceite de oliva no se agota. Día después del día, el sartén desafía la lógica, la escala de la escala. Trompetas, pero con pan que nunca carece. Pero la prueba no era solo para ella. También fue para Elías. Porque Dios no lo había enviado a Sarepta solo para salvar a una viuda. Lo había enviado para romper el profeta. De modo que, en medio del hambre de los demás, Ilaiche se enteró de que Devarim Pravedens no se inclina ante la lógica humana. Que el Dios que se alimenta de cuervos también multiplica la harina en manos de un pobre extranjero. Que la sequía que castigó a Israel no era señal de abandono, sino de un juicio que, incluso severa, llevaba la semilla de la restauración en sí misma. Hasta que ocurra lo inevitable. El hijo de la viuda se enferma. Una fiebre que arde como el sol sobre la tierra seca. El niño deja de respirar. La madre, que ya había enterrado a un esposo, ahora tiene un hijo sin vida en sus brazos. Y el grito que rompe su silencio es una daga, que tengo contigo, hombre de Dios. ¿Vine a mí para llevar a mi iniquidad y matar a mi hijo? El dolor no se escabulle ni a los profetas. Ilaiche toma al niño de sus brazos, se eleva a la habitación donde se quedaba, y allí, sola, se derrumba sobre el cuerpo inerte. No hay gritos teatrales, ni puesta en escena. Solo un hombre que se extiende 3 veces sobre el niño, como si su propio cuerpo pudiera transferir la vida donde reinaba la muerte. Oh Señor, Dios mío, te pido que el alma de este niño regrese a él. No es una oración de fórmula. Es un grito de quien sabe que la misma mano que cerró los cielos puede abrirlos nuevamente, que el Dios que también juzga está resucitado. Y el niño estornuda. 7 veces. El sonido de la vida regresa, tan simple como el ruido de la lluvia después de 3 años de silencio. Ilaiche se lo da a la madre, y la palabra que pronuncia no es alivio, sino de apocalipsis. Ahora sé que eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. En Sarepta, Dios no solo sostuvo a Ilaiche, sino que lo remitió. Para un profeta que confrontaría a los reyes primero necesitaba aprender que la fe no se mide por abundancia, sino por obediencia en el desierto. Que los milagros no son para los fuertes, sino para aquellos que, como esa viuda, no tienen nada más que perder. Y que la sequía más terrible no es la que seca la tierra, sino la que endurece el corazón. Ahora había llegado el momento. 3 años sin lluvia. 3 años de Baal-Mute, de altares vacíos, de un reino que escribe bajo el peso de su propia rebelión. Y en el palacio de Samaria, Ahab y Jezabel aún no habían entendido, la sequía no era solo un castigo. Fue una invitación. Un llamado al arrepentimiento de que se negaron obstinadamente. Era hora de que Ilaiche regresara. No como un fugitivo, sino como juez. No con palabras, sino con fuego. Un hombre que había enfrentado reyes, desafió a los dioses y dividió cielos con su oración ahora sintió el peso de la soledad. La victoria en Carmel todavía resonaba en los oídos de la gente, pero la sombra de Jezebel se extendía más de la noche que cayó sobre Israel. Una mujer soltera, borracha sobre el poder y el odio, fue suficiente para sacudir el corazón del profeta que había hecho que la tierra se estremezca. Elías huyó. No al desierto, sino en sí mismo. Dejó a su sirviente en Bersabella y entró en la manada, caminó 1 día, 2 días, hasta que el agotamiento lo derribó bajo un enebro solitario. Allí, donde la tierra rompida reflejaba la aridez de su alma, él gritó, justo, Señor. Ahora toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. El hombre que había resucitado a un niño ahora deseaba su propia muerte. El fuego que había consumido el altar de Carmel parecía haber borrado dentro de él. Pero Dios no responde con tormentas eléctricas. No envía un ejército de ángeles ni divide los cielos con un tronero milagro. En cambio, envía un ángel, no con espadas, sino con pan. Levántate, come. 2 veces. Como si dijera, antes de hablar de rendirse, recuerda que yo eres sostenido por mí. El pan del cielo, el agua de la roca. El mismo Dios que había alimentado a la viuda en Sarepta ahora alimentó a su profeta en el desierto. No por mérito, sino por gracia. Y luego, fortalecido, Ilaiche camina. 40 días y 40 noches a Horeb, la montaña de Dios.
No por casualidad del mismo lugar donde Moisés había recibido la ley, donde Israel mismo había sido forjado. Allí, en una cueva oscura, el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Ilaiche? No era una pregunta para la información. Fue una invitación a la honestidad. Y el profeta se derrumba, he estado muy celoso del Señor, pero Israel abandonó tu pacto, golpeó tus altares y mató a tus profetas. Solo que me quedé, y ahora quieren quitarme la vida. La respuesta de Dios no viene en palabras, sino en una tefanía silenciosa. Un viento fuerte, que limpia las montañas y rompe el clip, pero el Señor no estaba en el viento. Un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y luego un murmullo suave. Una brisa ligera, casi imperceptible. Allí, en quietud, Dios habla. No para reproducir, sino reorientar. Sal y ponte en esta colina ante el Señor. Y cuando Ilaiche obedece, la voz divina repite la pregunta, ¿qué haces aquí, Ilaiche? El profeta repite su queja, como si las palabras fueran piedras en su pecho. Pero Dios no discute. No minimiza su dolor. En cambio, Él le da una misión, ungirás a Hazael como rey sobre Siria, Jehú como rey sobre Israel y Eliseo como profeta en tu lugar. No fue el final. Fue una transición. El trabajo de Ilaiche no había terminado en el fracaso, sino en la multiplicación. No estaba solo, nunca lo fue. Hubo 7000 en Israel que no habían duplicado las rodillas a Baal. 7000 almas fieles, ocultas como semillas debajo de la tierra seca, esperando el momento de brotar. Elías desciende de la montaña con un nuevo propósito. Encuentra a Eliseo drenando la tierra con 12 articulaciones de bueyes, un hombre común, pero llamado a lo extraordinario. Sin ceremonias, Ilaiche le arroja su capa. No fue solo un gesto simbólico. Fue la transferencia de un legado. Eliseo entiende. Deja el buey, corre después de Ilaiche y dice, déjame besar a mi padre y mi madre, y luego te seguiré. El profeta responde con una urgencia que solo aquellos que conocen el peso de la llamada pueden entender. Vuelve y vete, porque ¿qué te hice? Eliseo no regresa. Quema los instrumentos de su antigua artesanía, sacrifica los bueyes y los da como comida a la gente. Ya no hay retorno. El discípulo está listo. Mientras tanto, en Samaria, Jezebel todavía se ríe, convencido de que su poder es absoluto. Pero las ruedas de la justicia divina ya han girado. Hazael, Jehú y Eliseo, 3 nombres que no se da cuenta, son las piedras que Dios lanzará contra el imperio de su arrogancia. La historia no había terminado en Carmel. No había terminado en el desierto. Recién estaba comenzando. ¿Y Elías? El hombre que había dividido los cielos había resucitado y confrontado reyes ahora camina junto a un discípulo, enseñándole a escuchar el murmullo de Dios donde otros solo ven tormenta. Porque la verdadera victoria no está en el fuego que consume, sino en la voz de susurro, y en la mano que, incluso temblando, continúa sosteniendo la espada de la fe. El hombre que se ha estremecido a Carmel con llamas celestiales ahora se dobla bajo el peso de un enebro solitario. No es el escape de un cobarde, sino el estallido de un guerrero que llevaba la carga de una nación rebelde sola. Just, Señor, no es una oración de derrota, sino el grito de aquellos que lo dieron todo y no ve frutos. Ilaiche no teme la espada de Jezebel, él llora por la indiferencia de Israel. El fuego del cielo no cargó la idolatría de sus corazones, y esto es más doloroso que cualquier amenaza. Pero Dios no responde con truenos. No envía un ejército de ángeles para levantar a su profeta caído. En cambio, un toque suave, levántate y come. No es un comando, es una caricia. El pan horneado sobre las brasas no es solo comida, es una prueba de que incluso en el desierto, la mesa del Señor está establecida. Elías come, bebe, duerme, y se despierta para descubrir que el viaje no ha terminado. 40 días y 40 noches, mientras Moisés ayunaba en el Sinaí mientras Israel deambulaba por el desierto. No es coincidencia. Dios está reescribiendo la historia, el profeta que pensó estar solo es llevado a la colina donde se dio la ley, donde se selló el pacto. Allí, en la cueva, la pregunta hace eco, ¿qué haces aquí, Ilaiche? Y se derrumba. No con lágrimas de miedo, sino con el dolor de aquellos que aman a una gente que no lo aman.
Solo yo me quedé. Pero Dios no lo corrige con palabras. Lo corrige con silencios. Primero, el viento, tan violento que se balancea, pero vacía de presencia divina. Entonces el terremoto, que sacude la tierra, pero no trae una respuesta. Entonces el fuego, el mismo fuego que él asintió con el sacrificio en Carmel, pero ahora cambio, sin voz. Y finalmente, un susurro. No es un grito, no es un espectáculo. Solo la respiración precediendo a la creación, la misma voz que calmó las aguas del caos. Y Laiche se cubre con la capa, no por miedo, sino por reverencia. Él entiende, Dios no está en los fenómenos, sino en persistencia. No en la tormenta, sino en la semilla que surge después. Y la pregunta vuelve, ¿qué haces aquí, Elías? Esta vez, la respuesta no es un lamento, sino una misión. Usted ungirá a los reyes. Ungiste un sucesor. Porque el trabajo no es un hombre. 7.000 que no duplicaron, 7.000 que, como Ilaiche, eligieron la fidelidad en la sombra. El profeta no es prescindible, es multiplicable. Su capa no caerá en el desierto, sino en los hombros de Eliseo, que rompe el arado de su vida pasada para seguirlo. No hay largas despedidas, ni discursos. Solo un gesto, la capa lanzada, la llamada aceptada, los bueyes sacrificados. El legado no está construido con palabras, sino con actos. Mientras tanto, en Samaria, se desarrolla otro drama. Ben-Hadad, el rey de Siria, no conoce límites. Su codicia no se contenta con oro o plata, ya sea la dignidad de Israel triturada bajo sus sandalias. Tu plata, tu oro, tus mujeres, tus hijos, mañana mis oficiales tomarán lo que quieran. No es una solicitud, es una burla. Ahab, el rey débil, tembló frente a la amenaza. Pero incluso los cobardes tienen un límite. Cuando la humillación se vuelve insoportable, hasta que las rodillas dobladas se levantan. No hierbas a los que aún no han luchado, dice Ahab, y por primera vez, su voz suena como la de un rey. Pero la victoria no vendrá por tu mano. Dios elige lo improbable, 332 jóvenes, casi niños, hijas e hijos de los príncipes de las provincias. No son soldados endurecidos, sino una generación que aún no ha aprendido a temer. Y cuando Ben-Hadad se ríe en su tienda, se ríe para ver que esas figuras dejan a Samaria, deben ser desertores. No sabes que estás mirando el juicio. Israel ataca como un rayo. Los sirios caen como trigo bajo la guadaña. El rey fugitivo escapa a caballo, pero su derrota es tan abrumadora que incluso la tierra parece volverse contra él. Al año siguiente, un muro colapsa a unos 27,000 de sus hombres, como si las piedras mismas luchen por Israel. Y sin embargo, hace el rey que debería haber aprendido. Extiende su mano al enemigo que Dios entregó a la muerte. Mi hermano es bendecido, dice, como si Mercy fuera suyo para dar. Pero la alianza con la sombra tiene un precio. Y cuando un profeta disfrazado como se acerca heridos, su parábola es un cuchillo, mantenga a este hombre. Si escapa, su vida le responderá. Ahab escucha y siente el peso de la oración. Porque la misericordia que negaba a Dios no podía quejarse para sí mismo. El rey que una vez negoció con la muerte ahora intenta engañar al destino. Ahab, el hombre que desafió a los profetas y vendió justicia, ahora se esconde detrás de un disfraz de soldado superficial, mientras que Jehoshafat, el temor del rey de Dios, usa la verdadera insignia que debería ser suya. Una cruel ironía, el cobarde usa la armadura del honor, y el justo lleva el peso de la traición. Los sirios, astutos en la guerra, perciben el truco. No es Jehoshafat quien busca, es el hombre cuya sed de poder y tierra ya ha empapado el suelo con sangre inocente. Una flexión, sin saberlo, su flecha está guiada por la mano de la justicia divina, tensa el arco. El proyectil corta el aire, rasga el peto falsificado y le queda el cofre del rey. El grito de Ahab resuena en el campo de batalla, pero no hay piedad para aquellos que nunca lo han tenido. El auto real se centra en Samaria, no en triunfo, sino como un ataúd sobre ruedas. La sangre del rey fluye, mezclándose con el polvo de Ramote Gilead, mientras que los perros, ejecutores fieles de juicio divino, comienzan a lamer el eje de la tierra manchado como Ilaiche había profetizado. La noche cae, y con ella, el legado de Ahab. Su cuerpo se lava en el tanque Samaria, pero ni siquiera el agua puede purificar la mancha de sus crímenes.
Perros, hambrientos de justicia, completan el trabajo. El hombre que intercambió el pacto con Dios por un viñedo, que prefería la mentira a la verdad y la codicia por la justicia, ahora sirve como una fiesta para las bestias. Mientras tanto, en Jerusalén, Jehoshafat regresa, alimentado en la carne, pero justo en el espíritu. Ha aprendido, a costa de la sangre de los demás, que las alianzas con los malvados son trampas disfrazadas de oportunidad. Pero en Samaria, se desarrolla otro drama. Jezebel, la reina que orquestó las muertes con la misma frialdad con la que firmó los decretos, todavía respira. Tu tiempo, oh. Por lo tanto, se cuenta. Las palabras de Ilaiche resuenan como una campana fúnebre, los pájaros del cielo devorarán su carne, y su cuerpo será como un estiércol en la faz del campo. El juicio no es instantáneo, Dios da tiempo para arrepentirse, pero Jezebel elige la obstinación. Se teñirá los ojos, se empaca el cabello y mira a través de la ventana del palacio, como si la belleza pudiera engañar a la justicia. A continuación, Jehú, el nuevo ungido del Señor, se acerca con sus caballeros. No hay negociación, no hay piedad. Los eunucos, temerosos, la tiran por la ventana. Su cuerpo cae, especificándose contra las piedras. Los caballos pisoten sus intestinos, y cuando Jehú entra a comer, él ordena, burgue este maldito. Pero es tarde. Los perros ya han comenzado su trabajo. Al buscar sus restos, solo encuentran el cráneo, los pies y las palmas de sus manos, lo suficiente como para cumplir la palabra del Señor hasta el último detalle. Así termina la dinastía de Ahab, no con gloria, sino con el hedor de descomposición. Su hijo Jorao hereda un reino maldito, y en poco tiempo, la casa que construyó sobre sangre se derrumba como un castillo de letras. Los profetas mentirosos que elogiaron su guerra se callaron para siempre. Los nobles que sellaron la muerte de Nabot con su silencio ahora ven a sus propias familias arrastradas al mismo abismo. ¿Y Israel? Israel se entera una vez más que ningún trono es seguro cuando se levanta sobre la injusticia, que ninguno valió la pena el precio de un alma, y que Dios, incluso cuando parece silencioso, nunca deja un crimen sin respuesta. La historia de Ahab no es solo una advertencia, es un espejo. ¿Cuántos reyes modernos venden su integridad por un pedazo de tierra? ¿Cuántos profetas todavía dicen lo que los poderosos quieren escuchar? ¿Cuántas nits están apedreadas en los tribunales de la codicia, mientras que el final de la actualidad se deleitó en palacios construidos con la herencia robada de otros? El viñedo todavía está allí. La elección también. Y la voz que pregunta, ¿cuánto tiempo vacilarás entre dos pensamientos? Todavía se hace eco, para reyes, para naciones, para cada uno de nosotros. El destino tiene una cruel ironía para quienes desafían los cielos. Ahab, el rey que pensó en controlar las tormentas, cae a través de una flecha arrojada al azar, un dardo sin nombre, sin objetivo, sin gloria. No era la espada de un general, ni la estrategia de un ejército, sino la posibilidad de un soldado sirio que derrocó al hombre que pensó que era intocable. La armadura, símbolo de su poder, falla precisamente donde no debería, entre las juntas, en el punto donde el orgullo no pudo esconderse. Ve tu mano y sácame de la pelea, ordena, pero la batalla se había perdido durante mucho tiempo, no en el campo de Ramote Gilead, pero el día que eligió escuchar a Jezebel en lugar de Ilaiche. Y allí, en West Sun, el Blogokin. No como un héroe, sino como un hombre que insistió en ignorar cada advertencia. El auto que una vez llevó su pompa ahora se convierte en su lecho de muerte. Los perros, estos testigos silenciosos de la justicia divina, lamen su sangre en el tanque de Samaria, tanto como la voz del profeta había decretado. No hay ceremonia, no hay duelo nacional, ni legado que se encuentre. Solo el cumplimiento inexorable de una palabra que no regresa vacía. Ahab muere mientras vivía, en desobediencia, pero también como prueba de que Dios no debe ser trasladado. Su reinado termina, pero la historia no. Ahazías, su hijo, hereda el trono, y con él, el peso de las elecciones de su padre. En Judá, Jehoshafat persiste, fiel, pero marcado por las alianzas que manchan su nombre. Dos naciones, dos maneras, el mismo Dios que nunca se cansa de llamar. Porque este no es un libro sobre reyes, es un espejo para aquellos que se atreven a gobernar sin miedo, para aquellos que intercambian la verdad por conveniencia, para aquellos que creen que el poder humano puede silenciar al cielo. Los primeros reyes no cierran con un final feliz.
Se cierra con una lección: el trono más alto no resiste la desobediencia, y la voz que susurra en la cueva es la misma que responde con fuego. Dios no necesita ejércitos para derribar una flecha suelta en el momento adecuado. ¿Y tú? ¿Qué harás con esta historia? Porque no fue escrito para llenar páginas, sino para establecer corazones incendios. Cada capítulo, cada personaje, cada otoño es un grito: elija hoy a los que servirán. Acabe escuchó e insistió. Salomón escuchó y se desvió. David escuchó y lamentó. ¿Y tú? Si llegó aquí, no fue una coincidencia. Fue porque algo en estos 22 capítulos resonó más allá de las palabras, fue una llamada. Una invitación para mirar en el espejo y preguntar: ¿qué vendría para plantar mi vida? ¿Qué herencia me estoy dejando? ¿Y está sirviendo Dios? Este vídeo no es solo contenido, es una semilla. Cada clic es tierra arada, cada compartir es una lluvia que surge. Pero la cosecha solo llega cuando la palabra se vuelve carne, cuando la historia de Ahab te hace rechazar la idolatría, cuando la fidelidad de Jehoshafat te inspira a buscar a Dios incluso en los convenios equivocados, cuando el fuego de Ilaiche te recuerda que el cielo no es tonto. Así que haz más que reloj. Vívalo. Comenta: hasta ahora el Señor me ha ayudado. Para aquellos que perseveran hasta el final no es solo espectador, heredero de la promesa. ¿Cómo? Compartir, inscribir, pero sobre todo, responda a la llamada. La historia de los reyes no se pasa, está presente. ¿Y el siguiente capítulo? Se está escribiendo en sus elecciones. ¿Qué parte de este viaje te ha golpeado como una flecha en el objetivo? ¿Qué personaje te hizo ver tu propia batalla? ¿El rey que cayó, el profeta que se resistió, las personas que agitaban, que te reflejó hoy? Habla en los comentarios. Porque aquí no terminamos con un punto final, pero con una pregunta que resuena: ¿y ahora, qué harás con lo que escuchaste? Dios te bendiga, y que la siguiente página de tu historia esté escrita con tinta de obediencia, sellada con la sangre del Cordero e iluminada por la misma fidelidad que no ha fallado ni siquiera a Ahab. Hasta el próximo estudio, si el Señor lo permite.